Y lo hemos dicho durante el programa, el presidente de la República, Gabriel Boric, hizo un llamado a la oposición a regresar a la mesa por el acuerdo de seguridad luego que Chile Vamos se marginara tras los indultos otorgados por el mandatario. Vamos a conversar sobre este y otros temas. Estamos en contacto con el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Cómo le va, senador? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, José Miguel. ¿Cómo estás? Todo bien, senador. Interesados en conocer más sobre este tema. Y primero lo que quisiera preguntarle súper concreto. ¿Confirman que el día de mañana no van a asistir al encuentro con el gobierno por mesa de seguridad? Efectivamente, Chile Vamos ha resuelto, incluso en una reunión que hemos celebrado hace pocos minutos atrás, que nosotros, las tres directivas de los partidos de Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, hemos resuelto suspender nuestra participación en la mesa de seguridad. Primero porque vemos un presidente que no ha tenido la capacidad. Senador. No ha tenido la capacidad de sobreponerse, primero, a el complejo de una de sus propias coaliciones de gobierno para enfrentar el tema de seguridad con fuerza y entender claramente que hay que empatizar con la víctima. Segundo, porque senador, además quisiera preguntarle... los indultos otorgados son una burla fundamentalmente a los que estamos trabajando para una agenda de seguridad robusta. Para que sigamos avanzando, ¿no hay nada más que conversar con el gobierno en esta materia o existe la posibilidad de que poniendo algunos puntos sobre la mesa se puedan reincorporar? Nosotros vamos a, desde mañana, a levantar nuestra propia agenda de seguridad, nuestros jefes de bancada de las cámaras de diputados, tanto de Renovación Nacional, la UDI... O sea, no hay nada más que conversar con el gobierno. Anunciaremos justamente nuestra propia agenda de seguridad y para la cual vamos a estar trabajando de manera mancomunada, y para ello se requiere justamente poner en tabla y en discusión los proyectos que el gobierno se comprometió el día 1 a poner en tabla. Usurpación, el sistema integrado de inteligencia... Senador, pero es que al momento de que ustedes propongan estas iniciativas, igual tienen que pasar por el Parlamento, igual se requieren los votos del oficialismo. Entonces, ¿por qué no seguir en este acuerdo, en esta mesa, que ya tiene un camino bien avanzado? Es una burla lo que ha hecho el gobierno en términos de otorgar indultos, particularmente los 13 indultos otorgados el día 31 de diciembre. Ciertamente nosotros consideramos que eso demuestra la poca consistencia que ha tenido el gobierno para enfrentar los temas de seguridad pública, y en ese contexto nosotros consideramos que fue el propio presidente de la República el que le puso término a esa mesa de conversación. Bueno, y en ese sentido, senador, ¿cómo responden desde la oposición algunos calificativos que se le han puesto a la decisión que ustedes tomaron? El mismo presidente Gabriel Boric decía, dejen la pelea chica. Veíamos hace unos minutos atrás la alcaldesa de la comuna de La Pintana señalar que lo que ustedes han realizado es una pataleta. Hay otros que hablan de un chantaje, particularmente desde el Partido Comunista. ¿Cómo responden a esos calificativos? Senador, estamos con un problema en la conexión con el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Lo vamos a retomar para poder seguir conversando precisamente sobre temas políticos y todo lo relacionado a la mesa de seguridad. Ustedes recordarán que tras la decisión del presidente de la República, Gabriel Boric, de indultar a 13 personas, información que se dio a conocer el día viernes anterior, la oposición, primero RN y luego los otros partidos de Chile Vamos, deciden bajarse, restarse de la mesa por un acuerdo transversal de seguridad, que era algo que había sido conversado, que se había estado trabajando durante las últimas semanas, encabezado por la ministra del Interior. Han surgido muchas reacciones a esta decisión de Chile Vamos. De hecho, se las estaba comentando precisamente al senador Francisco Chaguán. De hecho, el propio presidente de la República, Gabriel Boric, desde Brasil, tras su encuentro con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, dio un punto de prensa y señalaba y hacía un llamado más bien a la oposición a dejar de lado la pelea chica. Por otro lado, también hay otros calificativos como el del Partido Comunista, que habla de chantaje, y por ejemplo la alcaldesa de La Pintana, la que veíamos hace pocos minutos en CNN Prime, hablar de que esto derechamente era una pataleta. Senador, ¿cómo responde a esos calificativos? Bueno, primero que la falta de consistencia del gobierno, la falta de capacidad de empatizar con las víctimas, de ponerse siempre por parte del gobierno del presidente Boric respecto en la posición de los victimarios, sin lugar a dudas demuestran que no tienen ni un interés real de sacar adelante la agenda de seguridad. Y nuestro gran compromiso con Chile es con la que es la primera urgencia de los chilenos, sin lugar a dudas, en cómo enfrentamos la delincuencia, el narcoterrorismo, cómo enfrentamos el crimen organizado
Sí, pero en ese sentido, senador, también es válido que otras personas puedan decir, y sobre todo desde la mirada ciudadana, ya había un camino avanzado en este acuerdo y en esta mesa. ¿Por qué restarse ahora? ¿Por qué volver a foja cero? Porque el presidente lo que hace el día 31 de diciembre al otorgar esos indultos es justamente dar por muerta la mesa de seguridad. Yo espero que el gobierno recapacite. Yo espero que el gobierno entienda que hay que empatizar con las víctimas. Senador, ¿y por qué le sorprende tanto? José Miguel, hasta ahora el gobierno no le ha puesto urgencia a los proyectos de ley que fueron objeto de la primera reunión que tuvimos los presidentes de partido con la ministra del Interior, que era ponerle urgencia al proyecto de ley de Sistema Integrado de Inteligencia, ponerle urgencia a los proyectos de ley que decían relación con la protección de infraestructura crítica, ponerle urgencia a los proyectos de ley de de usurpación, que además yo soy coautor de ese proyecto. Acá ese proyecto sigue esperando justamente la urgencia por parte del Ejecutivo. Por tanto, el llamado que yo quiero hacer justamente al gobierno es entender que acá se requiere menos ruido comunicacional y más urgencias a los proyectos de ley para darle más herramientas a las policías, para devolverle la autoridad a las policías para enfrentar la delincuencia. Y hasta ahora lo que hemos visto por parte del presidente Boric es simplemente ruido comunicacional. Y mientras tanto indulta a 13 condenados por delitos de violencia, incluso contra las mismas policías. ¿Cuál es la señal pública que le da justamente a los chilenos? ¿Por qué les sorprende tanto esta decisión del presidente Gabriel Boric si por una parte era parte, valga la redundancia, de su campaña? De hecho, antes de llegar a la moneda, él comprometió aquello y además es una facultad exclusiva del presidente consagrada en la Constitución, una Constitución que desde su sector algunos todavía defienden. Bueno, nosotros creemos sin lugar a dudas que tenemos que avanzar y cumplir el compromiso de una buena y nueva. Eso es lo primero. Lo segundo, creemos sin lugar a dudas que el presidente Boric, ¿cuál? Me pregunto. ¿El de la primera vuelta? ¿El de la segunda vuelta? El presidente Boric dijo que no iba a indultar a aquellos que finalmente cometieran delitos, por ejemplo, contra la policía, y finalmente terminó indultando. Entonces, acá el gobierno perdió toda credibilidad en materia de agenda de seguridad pública, y por tanto el llamado que hacemos nosotros desde la oposición es a ejercer nuestra mayoría. La vamos a ejercer en el Senado, y esperemos también construir nuevas mayorías en la Cámara de Diputados y Diputadas para los efectos de poder sacar adelante justamente la agenda de seguridad que aspiran y esperan los chilenos. Los chilenos están esperando de la oposición que en esta materia no seamos comparsa, no sigamos finalmente siendo comparsa del ruido de comunicación que genera el gobierno o la estrategia de comunicación que genera el gobierno, y seamos eficientes en darle y otorgarle más facultades a las policías, y por otra parte entender que acá se requiere devolverle la autoridad a las policías. Y eso yo diría que es el camino que Chile Vamos ha seguido en el día de hoy. Sí, estamos nuevamente con un problema en la conexión con el senador Francisco Chaguán. Lo vamos a restablecer para poder seguir conversando. Nos queda también pendiente el tema relacionado al fiscal nacional. Sabemos que el próximo día miércoles, pasado mañana, vamos a conocer el nombre que el presidente Gabriel Boric va a proponer al Senado para una tercera votación. Senador, estamos de vuelta y solo para cerrar el tema de los indultos, quisiera preguntarle su apreciación respecto a lo que señaló esta tarde desde Brasil el presidente Gabriel Boric al referirse al indulto a Jorge Mateluna. Él decía lo siguiente: tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge Mateluna y además la profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. ¿Cómo recibe esas declaraciones del presidente? Que un presidente de la República cuestione la independencia de otro poder del Estado que es independiente me parece absolutamente grave. Me parece grave además porque el señor Mateluna incluso recurrió a la aclaración justamente a la Corte Suprema, que es el último recurso, uno que no tiene plazo, y finalmente confirmó el fallo. Por tanto, a mí me parece que es gravísimo que el presidente de la República cuestione un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es otro poder independiente y que además tiene sentencia firme y ejecutoriada. Eso me parece de la más alta gravedad, y yo espero disculpas del presidente.
Bueno, lo cierto es que hubo varios cuestionamientos en torno a ese caso en su momento, pero como usted señala, la Corte Suprema desestimó el recurso y ratificó la condena a 16 años de Jorge Mateluna. Bien, senador, sobre fiscal nacional, ¿cuál de los nombres que compone la quina cree usted reúne las características para liderar el Ministerio Público? Nosotros, ahora le puedo hablar como Renovación Nacional y como bancada de senadores, nosotros vamos a esperar que la propuesta hecha por el Ejecutivo pueda exponer en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y ahí nos haremos nuestra convicción. Tan importante como el nombre es cómo somos capaces de fortalecer el que hace necesaria, con recursos técnicos y económicos y humanos necesarios. No es posible que un fiscal tenga hoy día 3.000 causas. Eso hace prácticamente imposible la persecución de la acción penal. Y por eso es tan importante que acá haya la capacidad de entregar más recursos justamente a la Fiscalía Nacional para la persecución de la acción penal, con los focos de los delitos de alta complejidad, el narcotráfico, el crimen organizado, los temas que hacen relación con el combate al narcoterrorismo en la macrozona sur. Acá se requiere efectivamente que el propuesto por el presidente de la quina que ha elaborado la Corte Suprema pueda exponer ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y ahí nos haremos justamente nuestra propia convicción respecto de ese nombre. Nosotros Senador, no estamos ni para reuniones previas, creemos que eso no corresponde, y por tanto nosotros estamos a puerta del nombre que el presidente proponga, y una vez que lo proponga, nosotros justamente lo escucharemos y nos haremos nuestra propia convicción. que hubo en otros momentos reuniones previas igual. Pero no por parte de esta mesa del partido ni por esta bancada de senadores. Senador, mucho se ha hablado estos días sobre la trayectoria profesional de cada uno de los candidatos y candidatas que componen la quina, y por otro lado también se ha hablado del historial, haciendo una alusión, por ejemplo, a los tweets, a las publicaciones en redes sociales de Erika Mayra y otros cuestionamientos que han surgido en torno a los candidatos y candidatas que componen esta quina que salió desde la Corte Suprema. ¿Usted cree que el nombre de Juan Agustín Meléndez es el que despierta menos rechazo? Yo creo que hay nombres que, por supuesto, tendremos que darles la oportunidad de que expresen cuál es su programa de acción para fortalecer la Fiscalía Nacional. Estaremos justamente a la propuesta. Nosotros no vamos a adelantar pronunciamiento respecto de ninguno de los nombres. Creemos que no corresponde. Vamos a esperar que esa propuesta se haga por el presidente de la República. Tiene un plazo limitado para ese efecto. Y una vez que haga mande el oficio correspondiente, la Comisión de Constitución deberá reunirse para ver si tenemos o no piso para avanzar con algunos de esos nombres. Pero acá creemos que es muy importante, tan importante como el nombre, que creemos que el programa de acción de fortalecimiento de la Fiscalía, que es el que tiene la responsabilidad de la persecución de la acción penal, y creemos que sin lugar a dudas la persecución de la acción penal es absolutamente necesaria cuando hemos visto que hay una sensación de impunidad que tenemos que apuntar. Ok, senador Francisco Chaguán, presidente también de Renovación Nacional, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile, que tenga un feliz 2023. Buenas noches. Muchas gracias, José Miguel, igualmente, y a todos los televidentes que siguen CNN. Un abrazo, nos vemos, hasta luego. Ok, chao.